Hola, ¿cómo estás? Soy Jairo y hoy voy a compartir contigo un video tutorial a raíz de una pregunta que es muy frecuente con los usuarios del software Paynastro Q2, sobre todo aquellos que no viven en Colombia o que tienen usuarios o personas que han nacido en otros países, especialmente en países que tienen diferencias horarias. Es una pregunta muy frecuente y hoy decidí hacer este video tutorial porque pues en las últimas semanas he recibido varias preguntas e inquietudes al respecto. Bueno, quisiera aclarar algo. Ahorita en julio, a finales de julio, desde el 20 de julio, estamos generando una dinámica en este espacio, en este canal, donde estamos compartiendo información con un grupo de personas en una dinámica que hemos denominado Ser Así de Simple. Entonces, vamos con este grupo a seguir generando muchos contenidos con la dinámica de Ser Así de Simple, pero también, por otro lado, yo voy a ir generando contenidos, sobre todo videos tutoriales. Voy a seguir eventualmente con mis conversatorios y algunas reflexiones. Entonces, para discriminar la información, te sugiero visualices aquí en el canal las listas de distribución. Digamos, hay una lista de solo astrología, donde están los videos de astrología. Hay otra lista de conversatorios y reflexiones. Creo que de pronto las voy a unir. Y va a haber una nueva lista de Ser Así de Simple, ¿no? Entonces, dependiendo del interés que tengas, me imagino que tú estás viendo este video porque estás suscrito al canal. Entonces, dependiendo del interés que tenga, si ya sea solo astrología o solo Ser Así de Simple, pues te recomiendo que te direcciones a cualquiera de estas listas. Bueno, entonces este, por ejemplo, es un video netamente astrológico, muy técnico, dirigido a usuarios del software Paynastro Q2. Bueno, entonces te voy a compartir aquí mi pantalla. En estos días, un usuario del software, nuestro querido amigo Jesús Rivera, médico, me pidió el favor que le explicara cómo podía levantar la carta natal de un personaje que nació en Singapur, ¿sí? Como te digo, esta dinámica es muy recurrente. Levantar cartas o temas natales de personas que nacen en sitios diferentes a Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Existen, por ejemplo, países como el caso nuestro, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, que son países que la diferencia horaria con respecto a Greenwich siempre es la misma independientemente de la fecha del año. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos una diferencia de 5 horas con respecto a Greenwich. Puerto Rico tiene una diferencia de 4 horas, Ecuador tiene la misma, Venezuela tiene una diferencia de 4 horas 30 o 3 horas 30, no recuerdo muy bien ahora, con respecto a Greenwich. Los software de astrología o las efemérides siempre calculan sus datos de posiciones astronómicas con base al marco de referencia de Greenwich. Entonces, internamente los software lo que hacen es esa fecha local de un país la convierten a la fecha GMT. Eso normalmente la mayoría de software lo hacen. En el caso mío, el Paynastro lo hace cuando uno especifica bien la fecha horaria, perdón, la diferencia horaria con respecto a Greenwich. Lo que pasa es que hay otra variable que digamos el software mío no tiene presente y es la hora de verano. La hora de verano o las diferencias, digamos, civiles son adoptadas por diferentes países, diferentes culturas. Son más o menos a partir de los años, mediados de los años 70, 80 empezó a unificarse, pero antes de ahí para atrás, eso es una ensalada, voy a decir una palabra, donde cada país asumía diferentes contextos. Entonces, una base de datos actualizada del time zone incluida hora de verano es muy difícil de tener. De hecho, muchos software, digamos, comerciales grandes la tienen, pero al 90% yo te diría, o sea, no hay un grado de exactitud muy relevante. Eso nos dimos cuenta hace poco, hace unos 3 4 meses, con un usuario en Perú, donde normalmente Perú pareciera ser que tiene una diferencia también de menos 5 horas y media, creo, o 4 horas y media. Hicimos el ejercicio con 2 software y nos dio totalmente diferente. Entonces, digamos, acá hay que hacer una validación que corresponde, digamos, a la persona que está estudiando o aplicando astrología, y es de alguna forma primero validar que sea la hora GMT correcta y segundo que esa hora represente de alguna forma la realidad del personaje que se está estudiando. Entonces,
Yo sugeriría documentarse un poquito en eso, hacer el esfuerzo de entender qué es el time zone, qué es la hora de verano. Yo tengo dos videos de hace muchos años que, bueno, ahorita te voy a compartir en la descripción de este video también. Y obviamente ver este, pero también es parte de responsabilidad del profesional o del estudiante de astrología garantizar que se están haciendo bien los cálculos. Ahora, ¿por qué yo no implementé esto en el software? Por lo que te digo, esas bases de datos son muy complejas, o sea, desde el punto de vista de documentación y programación, es un proyecto que casi implica desarrollar un software desde ceros. Entonces, mi perfil es muy pragmático, mi perfil a lo que estaba buscando es una herramienta para el análisis astrológico. El tema del time zone es otra cosa y es otro proyecto. Entonces, digamos, esa entre comillas es una limitante del software, la cual te voy a enseñar ahora cómo solucionar. Sin embargo, pues está en tu decisión si decides usar o no el software mío. Pues la verdad hay muchas herramientas muy buenas computacionales. De hecho, voy a grabar otro video tutorial explicando opciones alternativas al software mío que de alguna forma te pueden servir, especialmente para el tema topocéntrico. Bueno, entonces, volviendo al tema, después de esta pequeña introducción que ya se me fueron 6 minutos, voy a explicarte cómo levantar una carta, con qué recursos podemos hacer para levantar una carta y poderla trabajar en el software Paint Astro Q2. Este caso es el caso de un hombre que nació en Singapur. Entonces voy a compartirte aquí la pantalla. Aquí tengo los datos de este personaje, 21 de julio del 76, 3 y 15 pm, hora local. Nació en Singapur. Entonces hay una herramienta que a mí me encanta mucho y que la utilizo y que te la recomiendo, que es astro.com. Digamos, Astro es un gran referente en astrología, pero aparte de eso ellos son los creadores de las FN Suisse, que son unas librerías de cálculo para software astrológico. Esas librerías yo las adquirí hace muchos años, yo compré la licencia y son las que incluyo en los cálculos del software. Pero esas librerías más que todo es para temas astrológicos, no astronómicos. Lo que vamos a solucionar ahorita es un tema de cálculo astronómico, o sea, la fecha y hora GMT es la que me interesa a mí calcular en este momento. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Entonces, lo primero pues es documentar Singapur. ¿Dónde queda? Si no tenemos conocimientos de geografía, pues en Google. Entramos a Wiki, a mí me encanta Wiki. Singapur es un país, sí, un país asiático. Y aquí en Wiki, espérate, ¿qué pasó? Aquí en Wiki. Bueno, aquí tenemos las coordenadas, el país, la capital se llama igual, está coordenadas en, por aquí las vi yo, aquí está, latitud 1 grado 18 norte y longitud 103 east, 103 grados. Bueno, ahora, como me interesa la hora GMT, hay un recurso que yo utilizo mucho que es astro.com, vamos a digitarlo aquí, astro.com. Ellos tienen una base de datos muy completa, la base de datos más completa que yo he visto de time zone y horas de verano actualizada, entonces por eso yo la utilizo. Entonces teniendo ese recurso, pues no se justificaba desarrollar una herramienta para hacer eso, ¿no? Y es gratuito. Entonces aquí en Free Horoscopes tú entras, bueno, aquí yo tengo la versión en inglés, puedes configurarlo en español, pero bueno, voy a hacerlo aquí en inglés. Free Horoscopes o horóscopos gratuitos y Drawing. En Drawing and Calculation utilizamos carta natal y ascendente, ¿sí? En español debe salir así, aquí en inglés Natal Chart Ascendant, y aquí está ese dato. Entonces, aquí normalmente pues él me carga la última carta que yo cargué. Aquí en Edit Birth Data o en editar dato de cumpleaños, voy a colocar el nombre, pues cualquier nombre, esto realmente el nombre no importa. Esta persona es que 21 de julio del 76 a las 3 y cuarto, entonces 21 de julio de 1976 a las 3 y cuarto de la tarde en Singapur. Entonces aquí other town, otro pueblo, otra ciudad, otro país. Busco Singapur. Aquí está Singapur y busco Singapur. Ok, bueno, aquí aparecen dos. Yo voy a trabajar esta que es la más cercana a Wiki, que realmente la diferencia es de 1 minuto. Bueno, entonces le doy a continuar y fíjate que para esa fecha y esa hora hay un dato aquí que me interesa, que es este, el tiempo universal, este que aparece acá, que te estoy mostrando. Ese es el dato que yo voy a utilizar en el software Paint Astro Q2 para cargar. Entonces aquí una forma de verificar es pues
para esta fecha y hora local, que son las 3 y cuarto, la hora universal es las 7:45. O sea, aquí yo ya sé que hay una diferencia de 3 horas 30 minutos a favor, o sea, lo estoy calculando en mi mente, GMT. Pero digamos, eso no lo tienes que hacer. A mí lo que me interesa es el Universal Time. Y me voy al software y vamos a agregar esta ciudad. Entonces, esta ciudad yo no la tengo creada, la voy a crear aquí en este momento. Entonces, Singapur es la ciudad. El país es Singapur también, entonces aquí selecciono los países. Como yo no tengo este país creado, también lo voy a crear. Entonces Singapur. Y agrego los datos de coordenadas geográficas, que en este caso es un grado norte 17. Un grado 17. Y longitud 103.51 East. Entonces selecciono East. Bueno, espérate, primero tengo que seleccionar aquí 103.51, tengo que tener un valor diferente a 0 para que me deje seleccionar East. Entonces fíjate que ahí está. Y aquí, digamos, el truquito es no colocar ningún time zone. ¿Por qué no lo voy a colocar? Pues porque estoy trabajando directamente hora GMT. Si trabajara time zone, tendría que tener yo presente hora de verano y la hora de verano y el time zone real, ¿sí? Que serían 3 horas 30, pero como te digo, truco, voy a utilizar directamente hora GMT, entonces no me importa tener time zone y hora de verano. ¿Por qué la hora GMT es tan importante? Pues porque nos evitamos estos datos, ¿sí? Digamos en las listas o foros profesionales de astrología o en las cartas que a comienzos de siglo muchos astrólogos compartían, siempre todas las horas las calculaban GMT, precisamente por eso, para evitarse ese problema de la conversión. Bueno, entonces ella cree que es Singapur y ahora va a crear los datos de la persona, entonces agrego normalmente, hago clic aquí sobre el símbolo más. Este personaje pongámosle hombre Singapur, no nos interesa el nombre. Singapur, él nació masculino, 21 de julio del 76, cumplió años en estos días, 1976, en Singapur a las 7:45 GMT. Ese es el truco. Hora GMT, sí, es menos 4, 7:45 AM. Si fuera 7:45 de la noche, pues se pone PM. Entonces es 7:45 AM, julio 21 del 76, Singapur. Aquí agrego más, el evento principal, nacimiento. Ok, de acuerdo y de acuerdo. Y esto, fíjate, nos da un ascendente en 10:24 de Sagitario y una luna en 21 de Tauro. ¿Por qué me fijo en esos dos? Porque digamos, esos son muy sensibles a la fecha de hora. Entonces 10:24 en Sagitario, fíjate, aquí tenemos un ascendente 10:24 en Sagitario y una luna en 21 de Tauro. Una luna en 21 de Tauro, el sol en 28 de Cáncer, el sol en 28 de Cáncer, entonces tenemos la misma carta. Entonces esta es la forma en la cual yo calculo cartas o levanto cartas para lugares diferentes, digamos a Colombia, o sea, para cualquier lugar, siempre y cuando teniendo presente GMT y utilizando este recurso de astro.com, que es la base de datos más completa que yo he visto para calcular datos. Bueno, un truquito, fíjate que cuando yo creé el datum, se me olvidó explicarte eso, la fecha y hora yo la dejé GMT o time zone Z, no importa porque el time zone es 0. Lo ideal es dejarlo en GMT, voy a dejarlo aquí en GMT, pues para que yo tenga presente que es calculadora GMT, ¿sí? Cuando yo selecciono TZS es tener en cuenta el time zone, pero como en este caso Singapur no tiene time zone, da lo mismo dejar GMT o TZS. Entonces te repito, deja truco GMT, porque así fue como la calculé. Entonces voy a actualizar aquí, da lo mismo, porque es 0, ¿no? Pero para efectos prácticos y tener un orden, GMT, Neptuno en el ascendente, entonces este es un medio brujito, Neptuno en el ascendente. Listo, eso es todo, espero que este tutorial ayude a crear cartas cuando no tenemos mucha claridad del time zone, entonces utilizamos astro.com y utilizamos hora GMT, hora y fecha GMT. Un abrazo, chao.